Muy bien, ¿qué hay? Aquí estamos de nuevo. Bien, la pregunta de hoy o de este momento fue concerniente a la calidad o el título. Pero antes de empezarle a hablar de la calidad o título, aprovecharé para recordar algunos puntos que será necesario tener presente en lo adelante. Bien, y es recordar el subíndice F y el subíndice G. Y nada, vemos, el subíndice F se emplea para denotar propiedades de un líquido saturado y el subíndice G para expresar las propiedades de vapor saturado. Yo sé que en algún momento tú has visto F o G y te preguntaré qué es eso, de dónde viene eso. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Te parece? Estos símbolos son de uso común en termodinámica y provienen del alemán. F para líquido y G para vapor saturado. Bien. Otro subíndice común es Fg, el cual denota la diferencia entre los valores de vapor saturado y líquido saturado de la misma propiedad. Por ejemplo, Vf, que es igual al volumen específico del líquido saturado, y Vg es igual al volumen específico del vapor saturado, mientras, atiende, Vfg es igual a la diferencia entre Vg y Vf, es decir, Vfg es igual a Vg menos Vf. V o V corta, en algunos sitios le llaman, o V de vaca, pero bueno, esa es la idea. Entonces quise recordar esto porque lo vamos a ver en lo que vamos a hablar ahora más adelante sobre la calidad y de dónde viene la calidad y cómo la podemos calcular. También nos sirve esta aclaración porque F, G, esos subíndices lo vemos también en las tablas termodinámicas que aparecen, miren, VF o VG, pero también está para la energía interna UF o UG y también está para la entalpía específica que es HF y HG y también está la entropía específica que es SF, SG. En otro libro, en este que ha servido para muestra de tabla, no está VFG, pero hay otros libros que sí tienen VFG aquí en medio y ya vimos lo que significa. Entonces, en un video anterior ya habíamos explicado qué es un líquido saturado y qué es un vapor saturado. Si no lo tiene en mente o no lo recuerda, te invito a ese otro video anterior. Mientras tanto, ahora seguimos con la calidad, cómo se calcula, qué es y cómo nos ayuda. Bien, entonces la calidad o título también se le llama, que se representa por la letra X. Es una propiedad. Y mira, sigue. Durante un proceso de evaporación, como describimos en un video anterior, una sustancia existe como una parte líquida y otra parte de vapor. Es decir, es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado, como lo expresa ahí la figura 332. Una mezcla de vapor saturado y líquido saturado, como vimos en un video anterior, como se le llama a esta zona debajo de la campana, que también se le llama zona de vapor húmedo o mezcla saturada de líquido vapor. Para analizar esta mezcla vapor húmedo de manera apropiada, es necesario conocer entonces en qué proporciones se hallan dentro de la mezcla las fases líquida y de vapor, ya que es una mezcla de vapor saturado y de líquido saturado. En esto se consigue definiendo una nueva propiedad llamada la calidad o título, que se representa por la letra X. Bien, que es entonces definida la calidad o título como la razón entre la masa de vapor y la masa total de la mezcla. Mírenlo ahí. X es igual masa de vapor, M vapor, sobre masa total de la mezcla. Es aquí. En donde M total
es igual a la masa del líquido más la masa del vapor, que es lo mismo decir mf, como vimos, para líquido, más mg para vapor. Y ahí está la masa total de la mezcla, porque es una zona de vapor húmedo donde existen en equilibrio vapor saturado y líquido saturado. La calidad tiene significado solo para vapor húmedo. Bien, de ahí que para las regiones del líquido comprimido o de vapor sobrecalentado no tenga significado, porque no hay mezcla, solo existen en esas fases en un solo estado: líquido comprimido, solo líquido; vapor sobrecalentado, solamente vapor. ¿Me siguen? Bien. Su valor está entre 0 y 1, el valor de la calidad. La calidad de un sistema compuesto por líquido saturado es 0. Es decir, que si nos da una calidad de 0, me está diciendo que toda la mezcla está en líquido saturado. Recordando de un video anterior que el líquido saturado es el líquido que está a punto de evaporarse. Bien. O también 0% para líquido saturado. Y la calidad de un sistema compuesto por vapor saturado es 1 o 100%. En vapor húmedo, la calidad puede servir como una de las dos propiedades intensivas independientes necesarias para describir un estado. Como nos dice, o me imagino que ustedes habrán escuchado en algún momento, el postulado de estado, que para definir las condiciones de un sistema necesitamos dos propiedades intensivas independientes. Entonces la calidad, como ya vemos, es una propiedad y que puede servir como una de las dos necesarias para definir el estado de un sistema. Seguimos, no se me cansen, no se me desconcentren. Un vapor húmedo se puede tratar como una combinación de dos subsistemas: el del líquido saturado y el del vapor húmedo saturado. Sin embargo, por lo general se desconoce la cantidad de masa en cada fase. Por lo tanto, suele ser más conveniente imaginar que las dos fases se encuentran bien mezcladas y forman una mezcla homogénea. Entonces, las propiedades de esta mezcla serán las propiedades promedio del vapor húmedo en consideración. Entiéndase, el valor de las propiedades serán las propiedades promedio del valor húmedo. Repito de nuevo. Entonces, las propiedades, téngame paciencia por favor, las propiedades de esta mezcla serán las propiedades promedio del vapor húmedo en consideración. Y esto se ejemplifica a continuación. Pues bien, un recipiente contiene un vapor húmedo. El volumen ocupado por el líquido saturado es VF o BF, mientras que el volumen del vapor saturado es VG o VG. Fíjate que las V o los volúmenes están en mayúscula. Bien, el volumen total V entonces es la suma de los dos. Entiéndase, volumen total V es igual a VF, entiéndase, volumen ocupado por el líquido saturado, míralo ahí, más VG, entiéndase, volumen del vapor saturado que está dentro del recipiente. Entonces, bien, seguimos pues recordando que el volumen específico V minúscula o V de vaca minúscula es igual a volumen sobre masa. Fíjate que es V mayúscula o V de vaca mayúscula, V corta como lo llaman en otros lugares. Sabiendo eso o recordándolo, podemos entonces
despejar el volumen total, V mayúscula, que es el que tenemos aquí, mira, ¿te fijas? Entonces, volumen total o el volumen del recipiente que contiene un vapor húmedo, míralo ahí. Tenemos M que está dividiendo, pasaría de este lado de la igualdad multiplicando, y es lo que tenemos aquí. V mayúscula o volumen es igual a M por V minúscula o volumen específico, que es lo que tenemos, que viene de esta ecuacióncita. Entonces, de ahí hacemos lo siguiente: masa total por volumen promedio, porque fíjate, despejamos el volumen y es igual a la masa por el volumen específico que viene desde aquí. Entonces estamos sustituyendo ese volumen, ya vimos que es igual a masa por volumen específico, volumen promedio, porque recuerda que ya te había dicho que como están en un recipiente, una mezcla, y está presente el vapor y el líquido y se tratan como valores promedio, ya te lo había comentado anteriormente, por eso es V específico promedio es igual a MF por VF, que es la sustitución de lo que significa volumen del líquido saturado, VF. Recuerda que viene de esta ecuacióncita, que el volumen es igual a volumen específico por la masa, y es lo que se ha hecho sustituyendo en esta ecuación, y es lo que tenemos aquí: masa del líquido saturado por el volumen específico del líquido saturado, más la masa del vapor saturado por el volumen específico del gas saturado. No te me pierdas, no te me desconcentres, seguimos. Cualquier pregunta me dicen, pero estamos en esto. Entonces seguimos. Despejamos masa del líquido saturado, MF, que es igual a M total menos Mg. ¿O de dónde viene eso? O revisa la diapositiva anterior, que te decía que la masa total es igual a la masa del líquido más la masa del gas. Entonces lo que hicimos fue de esa parte despejar la masa del líquido. ¿Para qué? Mira, para sustituirlo aquí, mira, MF, masa del líquido saturado, lo despejamos aquí y lo sustituimos, y mira, M total menos M del vapor saturado, fue lo que hicimos aquí, y lo que tenía esa MF ahí. Así que todo normal por volumen específico del líquido más masa del vapor por volumen específico del vapor. Hasta ahí creo que vamos bien. Entonces, al dividir esta ecuacióncita, al dividirla entre masa total, mira, si dividimos todo esto entre masa total, quedaría así, de esta forma, mira, masa total por volumen específico promedio, de aquí dividido entre M. ¿Por qué? Porque para no alterar la ecuación debemos dividir tanto antes como después de la igualdad. Por eso lo dividimos aquí, que es esto, y lo dividimos aquí, que sería esto sobre M total. Entonces, al dividirlo entre M total, nos queda lo siguiente: nos queda que volumen promedio, volumen específico promedio, es igual a 1 menos X, y sabemos que la X es calidad, por el volumen específico del líquido saturado, más X, que es calidad, por el volumen específico del gas. ¿De dónde viene esto? Mira, M total y M total se eliminan, por eso aquí queda solo volumen específico promedio, se ve ahí. Entonces, si te fijas, M total entre M total 1, míralo ahí, 1. Entonces, mira,
M de gas entre M total. Habíamos definido anteriormente, recuerdan, la diapositiva anterior, en esta misma presentación, que la calidad se definía como la razón entre la masa del gas o del vapor saturado sobre la masa total de la mezcla. Y lo que tenemos ahí, mira, es mg entre mt, masa del vapor, entre la masa total, y es lo que tiene x a y b. Volumen específico del líquido, más y mg de nuevo sobre mt x por volumen específico del vapor. Míralo ahí. Hasta ahí creo que vamos bien. Cualquier cosa me pregunta, pero bueno, seguimos entonces. Míralo ahí, también te lo dice, que puesto que x es igual a mg sobre mt, y por eso viene ahí haciendo esas simplificaciones después de dividir entre mt. Entonces, mira, esta relación se puede expresar también de la forma siguiente: volumen específico promedio, que es igual a volumen específico del líquido saturado más X calidad por volumen específico Fg. Recuerda, míralo ahí, Fg es igual volumen específico del vapor saturado menos volumen específico del líquido saturado. También lo vimos en la diapositiva anterior, pero está aquí de nuevo. No te me pierdas, atento. Seguimos. ¿De dónde viene eso? O de simplificar esta ecuación, te multiplica VF por 1, te va a dar VF, ¿verdad que sí? Entonces, VF por negativo X te va a dar negativo XVF más XVG. Entonces, sacando el factor común X, te va a quedar VF negativo más VG positivo, y es lo mismo que esto, VG menos VF. Y por eso que esta ecuacióncita, simplificándola, se convierte en esta. Entonces, si de aquí despejamos la calidad X, nos queda de esta forma: X, calidad o título, es igual a volumen específico promedio menos volumen específico del líquido saturado sobre volumen específico Fg, que es la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado y el volumen específico del líquido saturado. ¿Cómo se llega hasta aquí? Oh, mira, despegando X desde aquí, y tenemos esto que está sumando, pasa para este lado, restando, míralo ahí. Y esto aquí que está multiplicando, pasa para este lado, dividiendo, y míralo ahí. Entonces, esa X viene despejándola desde aquí. Entonces, otra forma de calcular X. Vimos la primera, que X es igual, míralo ahí, de nuevo, masa del vapor saturado entre masa total. Y también la puedes calcular de esta forma. Pues bien, con base a esta ecuación, la calidad se puede relacionar con las distancias horizontales en un diagrama PV o TV. Es esta la figura 334, P o T, V. A una temperatura o presión dadas, el numerador de la ecuación 3.5, es decir, el numerador, la parte de arriba de una división, se le llama numerador, dice que el numerador de esta ecuación es la distancia entre el estado real y el estado del líquido saturado. Tomando esta gráfica, la distancia entre el estado real, donde esté, y el estado del líquido saturado. Recuerden aquí, esta es la línea de líquido saturado, recuerdan, o si no recuerden, en un video anterior lo he explicado,
y esta es la línea de vapor saturado. Seguimos. Mientras entonces el denominador, la parte de abajo de una división o fracción, el denominador es la longitud de toda la línea horizontal que une los estados de líquido saturado y vapor saturado. Míralo ahí. Es la línea horizontal que une los estados del líquido saturado y vapor saturado. Míralo ahí. Un estado entonces de calidad de 50% queda a la mitad de la línea horizontal, evidentemente, ahí está. Y ahí se ve en la gráfica lo que explicaría esta ecuacióncita. Pero eso no se queda ahí, atiende, aquí hay más cosas que podemos aprender. Mira. Es posible repetir el análisis anterior, es decir, lo que hicimos aquí, para la energía interna y la entalpía, y se obtendrían los siguientes resultados. Mira, igual que el volumen específico, míralo ahí, igual que el volumen específico, VF más X VFG, míralo aquí. Entonces tenemos U es igual a UF más X UFG, y si fuera para la entalpía, mira, específica, igual. Entonces, ¿qué podemos ver? Que todos los resultados tienen el mismo formato. Si se ve, míralo ahí, si lo comparamos. Y se puede resumir en una sola ecuación como Y promedio es igual a YF más XYFG, donde en este caso Y es o V, volumen específico, o energía interna, que se representa por la letra U, o entalpía específica, que se representa por la letra H. El subíndice PROM, que viene de promedio, por lo que habíamos explicado anteriormente, normalmente se elimina para simplificar, y los valores de las propiedades promedio de los vapores húmedos están siempre entre los valores del líquido saturado y las propiedades del vapor saturado, como se ve en la figura 335, como se ve aquí. Y es de esperarse, claro, ¿verdad? Porque es una mezcla de vapor saturado y líquido saturado. Debe estar entre la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado, como lo dice ahí. Es decir, que mira, YF del líquido saturado, el Y promedio está entre YF y YG, líquido saturado y vapor saturado. Por último, todos los estados de vapor húmedo se localizan bajo la curva de saturación, que es toda esta zona que queda bajo la campana del diagrama de fase PV o TV, que en un video anterior explicamos cómo se llega a esa campana y lo que representa. Pero esta zona ahí representa vapor húmedo o una mezcla saturada de vapor saturado y líquido saturado. Por lo tanto, seguimos. Para analizar vapores húmedos, todo lo que necesita son los datos de líquido y de vapor saturado, que en el libro de termodinámica están en las tablas. En este libro que yo estoy utilizando como fuente son las tablas A4 y A5 para el caso del agua. En otro libro posiblemente sea otro número, depende del orden que use el autor. Y para finalizar ya, un detalle para la entalpía HFG, y es que la cantidad HFG es la entalpía de vaporización o calor latente de vaporización. Recuerden que en un video anterior, si no lo recuerdan, les invito a verlo, hemos hablado sobre lo que significa o qué significa calor latente, y representa la cantidad de energía necesaria para evaporar una masa unitaria de líquido saturado a una temperatura o presión determinadas. Disminuye cuando aumenta la temperatura o la presión y se vuelve cero en el punto crítico. Espero poder darme a entender, y cualquier pregunta estamos a su orden. Hasta luego.